Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tu Maestro Electricista. Vamos a continuar con nuestra revisión del capítulo 3, materiales y métodos de alambrado de nuestro Código Nacional de Instalaciones Eléctricas aquí en los Estados Unidos. En esta ocasión vamos a tocar un artículo muy particular, es el artículo 332. Nos habla de un cable especial de uso muy específico. Es el cable con aislamiento mineral y recubierta metálica tipo MI. Aquí les voy a dar la información que ustedes podrían necesitar en un futuro si se enfrentan a este tipo de situaciones en las que hay que trabajar con este tipo de materiales. El artículo 332, cable con aislamiento mineral y recubierta metálica tipo MI. MI significa Mineral Insulated. También se le conoce como en inglés como Mineral Insulated Metal Sheeted Cable Type MI. Así es como ustedes van a encontrar el contenido en el Código Nacional de Instalaciones Eléctricas en inglés. Vamos a traducir esta parte del código de acuerdo a como nosotros lo percibimos, ¿verdad? No exactamente. Vamos a hacer comentarios acerca de este tipo de materiales en el transcurso del video. Miren, ya traduciendo estas partes al español, contenido. Parte 1, generalidades. ¿Qué nos cubre? Alcance, definición, requisitos del listado. Parte 2, instalación. ¿Qué nos cubre? Usos permitidos, usos no permitidos, a través o paralelo a miembros de la estructura. En esto se está refiriendo a cómo vamos nosotros a instalar este tipo de cables, ¿verdad? Cuando van a través o paralelos a miembros de una estructura en un edificio o en una edificación. Radio de curvatura, aseguramiento y soporte en recorridos horizontales a través de agujeros y muescas, cables sin soporte, bandejas portacables, conductores únicos, cajas y accesorios. Vamos a hablar específicamente de los accesorios, de los sellos de terminales, la capacidad de conducción de corriente de este tipo de cables, cuando se instala este tipo de cables en las bandejas portacables y también cuando son conductores únicos que están siendo agrupados. Bueno, sí, cuando son conductores que están siendo agrupados, ¿verdad? En la parte 3 vamos a tocar el tema de los conductores, el conductor de puesta a tierra de equipos, el aislamiento y el confinamiento. En su parte 1, generalidades. Miren, esto es, siempre vamos a tocar las mismas partes, 1, 2 y 3, ¿verdad? La parte 1 siempre nos van a dar un punto de vista general, una información general acerca de todos estos materiales, ¿verdad? Es muy importante que entendamos la estructura de cómo se explica esto en el NEC. En su parte 1, generalidades, la sección 332.1, alcance. Este artículo cubre el uso, la instalación y las especificaciones de construcción para el cable aislado con mineral y recubierto de metal tipo MI. Ahorita vamos a ahondar en este tema, ¿ok? En un par de minutos. El cable tipo MI consiste en uno o más conductores sólidos aislados con óxido de magnesio altamente comprimido y encerrados en un confinamiento continuo de cobre o acero aleado.
Por ejemplo, acero inoxidable, con o sin una cubierta no metálica. Se fabrica en tamaños desde el 16 AWG hasta el 500 K circular mill como conductor único. El 16 AWG hasta el 4 AWG de 2 y 3 conductores. Y del 16 hasta el 6 AWG con 4 conductores. Y del 16 AWG, que quiere decir American Wire Gauge, hasta el 10 AWG de 7 conductores. El cable está clasificado para 600 volts. El cable tipo MI de 2, 3, 4 y 7 conductores está clasificado hasta para 300 volts. Está disponible en tamaños del 18 o 16 AWG para circuitos de señalización. En la definición de este tipo de cables, el cable con aislamiento mineral y cubierta metálica tipo MI es un conjunto ensamblado en fábrica de uno o más conductores aislados con un aislamiento mineral refractario altamente comprimido. Esto puede ser pregunta de examen. Y encerrados en un confinamiento continuo de cobre o acero aleado, que es hermético al líquido y al gas. Entonces, también tengan en cuenta este tipo de confinamiento de cobre o acero. Muchas veces este tipo de cable, cuando está instalado, lo podemos confundir con tubería, pero en realidad es la protección del cable, ¿ok? Es el confinamiento del cable, que puede ser de cobre o acero aleado. Entonces, tienen que recordar eso y también tienen que recordar que es hermético al líquido y al gas. Muy importante. Hay algo más que yo hubiera querido agregar, pero vamos a ver si se presenta en las próximas figuras. Me refiero básicamente a la resistencia a la temperatura. Miren, aquí nos dice, está en inglés, ¿verdad? Pero se los voy a traducir. El cable tipo MI es altamente resistente a las altas temperaturas y a los ambientes peligrosos, ¿ok? Entonces, a eso me refería. Es un cable bastante especial. Ahorita vamos a ver dónde se usa principalmente. Entonces, así es como lo van a encontrar ustedes en los, vamos a decir, en los manuales o en los catálogos en inglés. Y aquí esta fotografía es muy explicativa. Ustedes pueden apreciar el tipo de conectores que se usan. Son conectores herméticos y especialmente diseñados para este tipo de ensamblaje. Bueno, nada más quería que vieran esa parte de la presentación, que está en inglés, pero que quise traducírselas un poco. Más adelante vamos a continuar explicándolo. Aquí también podemos ver sus características y sus aplicaciones en inglés, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver en español. Ok, entonces miren, aplicaciones de los cables MI, Mineral Insulated, son varias aplicaciones. Sistemas de protección contra incendios. Entonces, esa es una aplicación muy común para edificios con ocupaciones especiales, vamos a decir, instalaciones militares, etcétera, y también sí, edificios comerciales, ¿verdad? De alto valor. En los sistemas de alarma contra incendios, garantiza que los sistemas de alarma permanezcan operativos durante un incendio, especialmente en edificios de gran altura.
Aquí es donde nos explican esta situación con este tipo de edificios. ¿Por qué? Porque son resistentes a altas temperaturas, ¿verdad? Y también son muy difíciles de que se dañen. Iluminación de emergencia. Mantener la alimentación a los circuitos de iluminación de emergencia para guiar a los ocupantes de manera segura durante emergencias y asegurar que la iluminación funcione durante el incendio. Sistemas de rociadores. Alimentar los sistemas de control de los rociadores de supresión de incendios. Entonces, ahí podemos encontrar este tipo de cable. Distribución de energía en equipos eléctricos de gran capacidad. ¿En donde? En unidades de aire acondicionado y bombas de agua que atraviesen los compartimentos de fuego del edificio, ascensores, anuncios en azoteas y equipos de iluminación paisajista en sala de ascensores. Distribución de energía en grandes centros comerciales. Inciso 3. Calefacción industrial. Debido a su resistencia a altas temperaturas. Trazado de calor. Proporcionar calor constante a lo largo de tuberías para evitar la congelación o mantener la viscosidad de los fluidos. Hornos de alta temperatura, utilizados en hornos industriales y calderas donde las temperaturas superen las capacidades del cableado convencional. Entonces, por eso es que es tan importante este tipo de cables, ¿verdad? Es un cable especial, pero con muchos usos, especialmente en, en este tipo de lugares en donde se necesita seguridad, ¿verdad? De que el sistema va a funcionar inclusive ante la presencia de fuego, calor o altas temperaturas. En la generación y distribución de energía, plantas nucleares, por ejemplo, este tipo de cables, al resistir altos niveles de radiación y temperaturas extremas en instalaciones nucleares, incluidos sistemas críticos de seguridad. También se utiliza para pruebas, monitoreo y control de temperaturas. En estaciones de energía aseguran una distribución de energía confiable dentro de las plantas de generación de energía. Al final del video les voy a dar algunos consejos si quieren aprender o participar en este tipo de actividades en donde se requieren este tipo de cables, ¿verdad? Para lugares peligrosos, como plantas químicas o petroquímicas, operan en entornos corrosivos con atmósferas explosivas y en ambientes de alta temperatura, como hornos y calderas. En la industria del petróleo y gas, utilizado en plataformas marinas y refinerías, donde se requieren altos estándares de confiabilidad y seguridad. En entorno con gases explosivos, polvos o vapores, al garantizar las conexiones eléctricas seguras y confiables, debido al tipo de conector especialmente diseñado para este tipo de cable, ¿verdad? En la construcción de edificios para infraestructura crítica, como el cableado en hospitales, aeropuertos, túneles y otras infraestructuras críticas. En edificios históricos, modernización de edificios antiguos con cableado resistente al fuego, sin comprometer la integridad arquitectónica. Entonces, como vemos, los usos son muy importantes. Ferrocarriles y metros. Proporcionar. Todo esto es con referencia al transporte. Ferrocarriles y metros. Proporciona un cableado de potencia y control confiable en sistemas de tránsito subterráneos y elevados, así como un sistema de iluminación. En aplicaciones marinas, debido a que son herméticos, es usado en barcos y plataformas marinas donde la exposición a entornos marinos severos y la corrosión es común. También se utiliza para conectar sistemas de advertencia en el mar y en petroleros en condiciones extremas.
Entonces, debido a la cubierta que tiene, la cubierta especial, ya sea de cobre o alguna aleación o acero inoxidable, alguna aleación especial o acero inoxidable, tiene muchas aplicaciones marinas, también por su hermeticidad. ¿Ok? Para equipos especializados, como por ejemplo dispositivos médicos, garantiza la fiabilidad de los equipos y sistemas médicos que sean extremadamente sensibles, instrumentación y control en instrumentos de precisión que requieren conexiones eléctricas estables y continuas y que sean confiables. Inciso número 9. En sistemas de energía renovable, por ejemplo, plantas solares, usado en instalaciones de energía solar, donde la fiabilidad y la longevidad son cruciales. Turbinas eólicas. Para proporcionar cableado de potencia y control para turbinas eólicas en condiciones climáticas duras y variables. Entonces, lo que pasa es que este tipo de ensamblaje, vamos a decir, este tipo de cable, es muy confiable para este tipo de situaciones críticas, vamos a decir, ¿verdad? En donde no se le puede o se le quiere dar un mantenimiento tan continuo, ¿verdad? Imagínense subirse a una turbina de estas que están a 100 metros de altura, toma bastante tiempo y es caro, entonces con este tipo de materiales se evitan esas situaciones. Aparte de que son muy confiables en el momento de la operación. Centros de datos para garantizar la integridad y fiabilidad de la fuente de alimentación ininterrumpida para la infraestructura crítica del centro de datos, minimizando el riesgo de tiempo de inactividad debido a incendios u otros peligros. Entonces, como vemos, son bastantes usos. Al principio, cuando empezamos a hablar sobre este tema, como es un cable especial, se podría pensar que está reducido, que sus aplicaciones serían reducidas a un par de situaciones, ¿verdad? Pero vemos que son am, muchísimas situaciones en las que este tipo de cables son requeridos. 11. Militar y defensa para sistemas de arma utilizado en sistemas de defensa críticos donde se requiere alta fiabilidad bajo condiciones extremas. Operaciones en el campo, proporcionar energía robusta y confiable en equipos desplegados en el campo e instalaciones temporales. También un campo en el cual se usa extensamente es para los termopares industriales, ¿verdad? Como sensores de temperatura, etcétera. Entonces, estos son algunos de los campos en los cuales vamos a usar este tipo de cable. El cable tipo MI, Mineral Insulated. Y ahora vamos a tocar el tema de dónde está prohibido el uso de cables MI. Ajá. Les puedo decir que no es que esté exactamente prohibido, sino que es un cable muy caro. Entonces, muchas veces la prohibición es más en el poder adquisitivo o de construcción que se tenga, ¿verdad? Casi no tiene prohibiciones, miren. Ah, o si las tiene, de alguna manera se les puede dar la vuelta, vamos a decir. Pero bueno, vamos a leer esta sección. ¿Dónde está prohibido el uso de cables MI? Aunque no estén directamente prohibidos, los cables MI no son adecuados para instalaciones flexibles temporales y en movimiento. Los cables MI son rígidos y difícil de instalar en entornos flexibles, ¿verdad? Entonces, para cuestiones temporales, no se usan. Uso residencial general, bueno, ahí tampoco, ¿verdad? Porque, pues, ¿cuánto nos costaría una casa con este tipo de cable, vamos a decir? Aunque los cables MI son excelentes para aplicaciones críticas específicas,
No se suelen utilizar en cableado residencial general debido al costo, la complejidad de instalación y otras alternativas que son más adecuadas. Este tipo de cable básicamente no debe utilizarse bajo las siguientes condiciones: en instalaciones subterráneas, a menos que esté protegida contra daños físicos cuando sea necesario. De por sí tiene protección, ¿verdad? Pero si se va a instalar en este tipo, vamos a decir, bajo tierra, tenemos que tener una tubería para este tipo de cables, ¿verdad? Am, donde esté expuesto a condiciones que sean destructivas y corrosivas para el encapsulamiento metálico, a menos que se proporcione protección adicional. Siempre podemos encontrar alguna manera de cómo usarlo, ¿verdad? En general. Pero básicamente estas dos situaciones tenemos que tenerlas en cuenta. Muy bien, aquí como comentario, am, les quiero platicar lo siguiente. Miren, hace mucho tiempo a mí me sirvió mucho el trabajar en una planta fundidora. En esta planta lo que hacen, hacen rollos de metal, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde yo conocí este tipo de cables de instrumentación. Es maquinaria muy grande, la verdad, y son materiales muy específicos que se tuvieron que usar en este tipo de instalaciones. A mí me sirvió mucho, yo estaba joven y la verdad aprendí muchísimo en este tipo de trabajos. Son trabajos muy especializados, en donde hay mucha instrumentación y cableado especializado. Entonces, para algunos de ustedes que estén interesados en este tipo de, vamos a decir, en esta área, que es un poco difícil de entrar al principio, pero sí se puede, pueden ustedes buscar trabajos en fundidoras, pueden ustedes buscar oportunidades también en todo lo que se refiere a la industria petroquímica. También no les mencioné, pero este tipo de cable se usa en las plantas nucleares de producción de energía nuclear, ¿verdad? Ahí es donde se usa muchísimo también. Entonces, simplemente con que ustedes busquen la oportunidad y el saber cómo manejar este tipo de cables especiales, les puede abrir una ventana a un mejor futuro laboral, en lo económico también y también en lo personal para desarrollarse y tener más conocimiento acerca de este tipo de materiales tan especializados. Entonces, este tipo de videos nos abre un poco la mente acerca de otro tipo de campos o áreas especializadas en la industria eléctrica. Espero que les sirva y vamos a hacer más videos y más explicaciones al respecto en un futuro. Hasta el próximo video.